Top 10 personajes con más aura de la historia. ¿Cuál va a estar por aquí, gente? Ya hemos hablado del aura Me y dio de el lo vídeo. duro. Sí, un Sin poquito embargo, medio por más que puedan ser Me términos llamaba la atención el título, pero... parecidos o se suelen usar en situaciones similares, tenemos que definirlos para ¿Darth poder Vader estará, diferenciarlos. gente? Lo duro Yo es un creo que sí. adjetivo que se refiere a algo que transmite Un título medio rebuscado. A ver, entiendo, hay que poner títulos clickbaiteros, la verdad. una fuerza estética, generalmente desproporcionada o inesperada, que provoca admiración, risa y o asombro. Los comentarios encima de mi cabeza, pues no lo sé. ¿Los he vuelto a desactivar? No. No, esta vez no están desactivados, como la otra vez. Por alguna razón no sale. Esta vez no están desactivados, no sale. En pocas palabras, es una forma de describir de manera concreta el impacto No lo visual sé. que algo o alguien muestran de ¿Tienes manera perros? Sí. gráfica. Sin embargo, el aura, por el contrario, es un sustantivo usado para describir el poder simbólico, prestigio o la energía que rodea a un personaje, otorgándole una sensación de trascendencia o misticismo. El aura es una energía invisible, una presencia Che, de verdad me está dando la definición de aura. que se impone y permanece en la memoria colectiva. Por eso, hoy te traigo, a lo que es mi punto de vista, el top Che, aura es que se ve chulo, ya está. 10 personajes con más aura de la historia. Culpa de los Y te franceses, yo explicaré creo por que sí, qué, a mi criterio, merecen estar en ese ¿Tienes puesto. a Darth Maul o Sun No te Jiwoo? olvides de seguir Va, en Darth Twitter, que Maul. ahí respondo mucho más Y es fácil. que Darth Maul creo que la gente lo tiene muy Y sin sobrevalorado. más dilación, vamos al top. Pero Sun Jiwoo también, entonces no sé qué decirte. Para arrancar el top, nada mejor que un Pero Darth personaje Maul que está mejor simboliza diseño. la evolución del aura a lo largo de una vida de gloria. El Rayo McQueen. La madre que me parió. Rayo McQueen. Hostia, no espera. What the fuck, Rayo McQueen. Hostia, no. Estamos hablando de un auto que no solo se consolidó como campeón, sino que logró trascender el deporte mismo. 7 copas pistón, una victoria en el Grand Prix Mundial, hazañas que lo pusieron a la cima frente a corredores de Fórmula 1 y figuras internacionales. Pero lo que le da su lugar aquí no son únicamente sus No sé, no me esperaba ver un coche, no os voy a mentir. trofeos, sino el arco completo de su legado. Al igual que Doug Hudson antes que él, McQueen pasó de ser ¿Puede entrar? A ver, supongo que se refiere al aura que tiene dentro de su propio universo, ¿no? A ver, dentro de su propio universo sí que es alguien con aura, ¿no? Quiero decir, es un campeón de tal. Aparte, alguien que incluso bueno, pierde solo por hacer una buena acción. la Supongo. joven promesa arrogante a convertirse en mentor de una nueva generación de corredores. También. Su aura no se limita a la velocidad, es símbolo de perseverancia, aprendizaje y transmisión de sabiduría. Es un recordatorio de que el aura no siempre se mide por lo que uno logra en vida, sino por lo que deja para un futuro. ¿Dónde está mi super traje? Una sola línea bastó para que Frozono se convirtiera en un Creo que manejamos conceptos de aura muy diferentes, ¿no? Quiero decir, Frozono es la polla, pero tanto como para meterlo en un top de personajes con más aura de la historia. Que por cierto, se deja unas comillas aquí. No sé por qué hay unas comillas ahí. Se la han colado o algo, yo creo. una leyenda. Él representa el equilibrio perfecto entre estilo, poder y humanidad. A diferencia de muchos héroes que viven en el drama, Frozono lo hace todo con estilo. Tienes ahora Su más simple con presencia en sí, pantalla pero la tengo que transmite nerfear. frescura, literal y metafóricamente, lo que le da Sí, lo aura sé, y su Corona, capacidad fueron de muy bien, brillar, la verdad. incluso sin ser protagonista. No necesita horas de metraje para dejar huella. Su traje azul, Me su he puesto a tono de Jack voz Jack relajada mejor. y la Jack tampoco tiene aura. De los increíbles no pondría ninguno, la verdad. naturalidad con la que usa sus poderes hace que parezca que salvar al mundo es casi un pasatiempo. Es el epítome de lo cool. Por eso ocupa este puesto. Frozono Eso es porque es negro. no es solamente un héroe, es la definición de alguien que entra a una sala y cambia el ambiente con su sola presencia. Aura pura. Este sí que es aura. En plan, el que está poniendo otra sitio. ¿Cómo se llama Ay, ¿cómo se llama este, tío? Coño, el que pelea teniendo la lepra, tío. ¿Cómo se llama? En los cómics, Adam Warlock siempre fue un personaje rodeado de misticismo. Un ser creado como la forma perfecta de vida, guardián de la gema del alma y una figura casi mesiánica dentro del universo Marvel. No le Su llama presencia Warlock, cósmica, gente. dorada e imponente lo vuelve una figura que trasciende la escala humana. Sin embargo, si se encuentra en este top, es más que nada por su interpretación en el videojuego Marvel Rivals, donde Warlock es prácticamente la máquina del aura definitiva. Sus diseños, sus Tío, la verdad, el diseño está guapo, ¿no? animaciones y la manera en la que se siente imparable ¿Leopoldo era el príncipe? en el campo de batalla No, lo convierten en un personaje que transmite energía y poder con cada movimiento. Su aura combina su divinidad de los cómics con un estilo nuevo, pero igualmente La verdad perfecto. es que Marvel Rivals tiene diseñacos, sobre todo culos. Por eso, su lugar en este top está más que asegurado.
No hay mucho que explicar. James Bond es la definición del aura Vale, James Bond sí. Vale, la verdad es que James Bond sí. ¿Cómo es? ¿Agitado, no removido? ¿Es agitado y no removido? ¿O al revés? Siempre lo masculina, confundo. carisma, frialdad, Clint Eastwood debe elegancia estar. y una Hostia, sí, seguridad Clint Eastwood debe estar también, Hombre, si está este señor Clint Eastwood de calle, ¿no? en sí mismo que lo hacen imposible de ignorar. Sean Connery, Daniel Craig, Roger Moore, da igual quién lo interprete, Bond es una entidad, un Hay que arquetipo jugar al del Marvel hombre con Plus una vez. estilo. ¿No jugamos una Su vez? aura está en su inquebrantable confianza. Puede estar rodeado de enemigos armados Rango hasta los cuenta, dientes no, y aún Rango así no. soltar un comentario ingenioso con un trago en la mano. Bond no es solo un agente. Contaría John Wick. Es que yo como metería antes a este señor, más que nada porque es más histórico, ¿no? Que Es un John mito Wick. cultural. Su James presencia Bond es dice la mucho más talla del lugar histórico, donde tío, habita. que Él John es el Wick. centro de gravedad Muchísimo en cada más. escena. Por ¿Cuántos eso, años tiene James Bond? El personaje como tal. Pues joder, tiene un huevo de años. No está inspirado en un. Tiene libros, ¿no? ¿O fueron las películas? No fueron los libros, ¿verdad? merece el puesto número 7. Dijimos, pero no jugamos. Bond no Sí, necesita yo creo que no superpoderes. jugamos. Bueno, no Su sé si aura que lo he es jugado. su superpoder. Lo que pasa es que no me gusta, solo me gusta ver los culos. Hablar de Piccolo es hablar de una de las figuras más solemnes y respetadas. Bueno, del va, anime. se lo compramos. Su aura no proviene solo de su poder, sino de la manera en la que se planta frente al mundo. Brazos cruzados, mirada fija, Literalmente los memes. silencio que impone. Piccolo con aura antes de ser papeado. Literalmente. Jesús más que. No creo que ponga Jesús. Más La allá de su verdad. rol como mentor de Gohan y de su evolución de villano a héroe, hay una imagen que resume su aura a la perfección. Piccolo en el tejado Sabía que lo iba a poner. Buah, la cantidad de memes que han salido de esto. Kratos y Godzilla. ¿Godzilla aura? de una iglesia con los brazos cruzados, mirando al horizonte. Me cuesta ver aura Esa en escena que se Godzilla. volvió legendaria en la cultura de internet Kratos. encapsula lo que puede. significa ser un guerrero imponente. Pero no creo que parece haya metido el observar juego, el la destino verdad. mismo desde las alturas. Bueno, no, sí, se ha Piccolo metido es de respeto, Marvel Rivals. disciplina y Puede ser que presencia. salga. Una aura tan fuerte que no necesita movimiento ni palabras para imponerse. Entramos en terreno histórico. Alejandro Magno. Fuck, pero qué combinación es esta, tío. Porque no me gusta más. Es que es un estilo de juego que no me gusta. Es que al final es un Overwatch. A sus 30 No me años mola. había conquistado medio mundo Pam, conocido. si es con Pero colegas, más sí, allá si de no la va estrategia aburro. militar, No lo toco. Lo que lo hace tener aura es la manera en la que su figura se volvió legendaria. Generaba devoción en sus tropas. Alejandro Magno no se murió. No se dice que en realidad murió siendo enterrado por sus tropas porque lo confundieron y en mitad de una guerra lo enterraron y ya está. Creo que fue Alejandro Magno, ¿verdad? Sí. El Cid campeador. Hombre, antes que Alejandro Magno, para mí está el Cid. El Cid para mí tiene mucha más aura que el Alejandro Magno. Solo que este es a. Oh, no. El Cid, bro, ese tío muerto siguió luchando. Nadie supera al Cid en aura. Temor en sus Cómo me enemigos gusta el Cid. y admiración en la posteridad. Ay. Su aura es la de un hombre que sabía que estaba destinado a la grandeza. Quería ser descendiente de los dioses y de cierta forma actuaba como tal. Su legado no Ostras, está tan un poco solo en sus enemigo, conquistas, sino en cómo inspiró a Le ha puesto generaciones Aquiles o a Hércules. Sí, te lo compro. creer que un solo individuo puede cambiar el curso de la Aquiles. historia. Podría más Hércules, la Por verdad. eso ocupa este lugar. Porque Pero su aura Hércules, el problema de Hércules es que tiene muchos mitos. Y mezcla mucho. Hay algunos mitos que de Hércules que se le va un poco la pinza. Y que se follara a su primo, sobrino, primo sobrino. No me acuerdo qué era. trasciende el tiempo. Rey Baduino. Alejandro Magno no es solo un rey, ¿Cuántas cosas dan es una cuenta? fuerza Sí. cultural que aún resuena hoy por hoy. Si hablamos de aura en el anime, Bro, es el top probablemente con la combinación más rara de personajes que he visto en mi puta vida. Quiero decir, no puede estar James Bond, Alejandro Magno y Madara en el mismo top. No puede. Quiero decir, ¿pero qué coño es esto? De verdad, creo que es el top más raro que hemos visto en nuestra vida. No me jodáis. pocos pueden compararse al de Madara Uchiha. Desde su entrada en Que sí, que Madara tiene aura. No me estoy quejando de que Madara esté. No me entendáis. Ah, Naruto Shippuden, quedó claro que no era un villano cualquiera. no lo he jugado. Era una Juan. figura que representaba poder absoluto y respeto indiscutible. De hecho, su nivel era tan descomunal que Está solamente un interesante. guionazo Está raro. Es una combinación curiosa, pudo detenerlo, porque dentro de la lógica de la historia no había forma realista de vencerlo. Madara era el Por la antagonista video perfecto, hechicera comienzan a su sabio, Ese también era imponente, rarito. calculador y con una fuerza tan abrumadora que hacía temblar ejércitos enteros. Sin embargo, si no está más alto en este top, es precisamente por el único hombre que Jason siempre lo mantuvo a Borges. raya, Uf. Que tiene algunas películas que quedan un pelín XD, ¿no? Hashirama Senju. Cada vez que ambos se enfrentaban, el ganador era Hashirama, y ese detalle impide que Madara, Pero pasas un buen vídeo. Esto me lo has pasado tú. No sé Este quién podio. pasa los vídeos. aún No así, lo suelo su fijar. aura sigue siendo legendario, la encarnación de un guerrero que, más que un ninja, parecía un dios de la guerra.
El rey del pop no podía faltar. Michael Jackson. ¿Pero qué es esto, por Dios? Hostia, Michael Jackson, tío. Buah, yo no sé si metería a Michael Jackson, tío. No sé. Quiero decir, sí, a nivel musical es una bestia, ¿no? Es uno de los monstruos. Pero, ¿lo meteríais a Michael Jackson, tío? Era un tío muy raro. No me refiero ya a cosas turbias de delitos. Que bueno, siempre estará eso por ahí, aunque creo que nunca se ha llegado a confirmar nada. Pero es que era un tío muy raro, tío. ¿Lo meteríais? ¿Meteríais a Michael Jackson, tío? ¡Wow! A ver, si tuviera que meter a un músico sería Michael Jackson. Probablemente. Quizá los Beatles. Pero sí, Michael Jackson. No, sí, Michael es God. No estoy diciendo que sea malo, no me malentendáis. Pero no sé si lo metería como alguien con aura. No sé si el término que le aplico a Michael Jackson es aura, siendo sinceros. Michael Jackson tenía un aura que iba mucho más allá de su música. Su forma Es que literalmente en conciertos con aparecer hacía desmayarse a la gente. Eso es verdad. Supongo que sí hay que meterlo. Lo compramos para sacarle dinero, sí. No, completamente. de cantar, No contaría a Beethoven. Hostia, Beethoven. El perro de las películas. Hostia, Beethoven también tenía aura, ¿eh? Que el tío se quedó sordo y aún así seguía tocando, metiéndose un palo raro en la boca y detectando la vibración, ¿eh? Eso da muchos puntos de aura, ¿eh? y dominar el escenario eran inigualables, al punto de hipnotizar multitudes enteras. Bastaba con que se quedara inmóvil unos segundos en un concierto para que decenas de miles de personas explotaran en gritos o incluso se desmayaran. Tío, va a haber alguno. Quiero decir, ¿creéis que viviremos otra generación de músicos que lleguen al nivel ¿sabes? De lo que fue Michael Jackson, de lo que fue a lo mejor Queen, de lo que fue a lo mejor los Beatles. Quiero decir, ese nivel de fanatismo tan grande que tenía la gente. Pero tiene aura, sí, pero negativa. En plan, ¿creéis que llegaremos a ese punto? Es que me cuesta pensarlo, ¿eh? ¿Sabes? Un Freddie Mercury, un Elvis Presley. Es que me cuesta. Yo creo que no, es imposible, ¿verdad? Yo creo que sí, a día de hoy, ya por cómo es el entretenimiento, es imposible que llegamos a vivir eso otra vez. Yo creo que completamente, ¿no? Pues con el aumento de la población. No, pero yo no me refiero a esa cantidad de fans. Yo me refiero a cómo lo vivían esos fans. También hay que entender de que a día de hoy tú puedes escuchar la música siempre, ¿no? En plan, tú puedes escuchar la música y ya está, lo tienes en el móvil. Pero antes, tío, la música la pasaban o por la radio o por la tele, el canal este raro. Esto estoy hablando hace un huevo de años, ¿sabes? Pues claro, yo creo que esa época de la música. BTS. No, pero BTS es una cosa que de aquí a unos años nadie se acordará de BTS, yo creo. Yo apostaría a eso, siendo sinceros. Tú le preguntas a mi padre qué es BTS y mi padre te dirá, ¿eh? Tú a mi abuelo le preguntas quién es Michael Jackson y te dirá, sí, lo conozco, ¿sabes? Lo que hace aún más increíble su posición en este top Y es yo creo que de aquí 50 años Michael Jackson se seguirá recordando. Michael Jackson es el único sin superpoderes, ni armas, ni poder militar. No tenía más que su talento, Bueno, hacía algunos pases que eso parecían superpoderes. su estilo y su energía natural. Y aún así está en el tercer puesto, superando personajes que literalmente pueden destruir planetas o conquistar continentes. Eso habla del nivel de aura que emanaba. Los Una canales de música aún existen. Ya, pero no es lo mismo. Lo que me entendáis era el cómo se vivía la música en ese entonces. Es a lo que me refiero. fuerza magnética Tú ahora tan puedes escuchar música en el momento que quieras. grande que no necesitaba nada más. Michael Jackson es la prueba definitiva de que el aura no siempre nace de la fantasía o del poder, sino de la grandeza humana en su forma más pura. También el estilo de vestimenta de esa época también era otra cosa, ¿eh? La respiración, la silueta negra, Vale, Darth Vader. la voz grave. El siguiente ha puesto Jesús. No, viendo cómo es el top, puede aparecer aquí quien sea, ¿eh? No hace falta nada más. Darth Vader es posiblemente el villano más icónico de la Meterías a cultura popular. Tesla. O ya puestos a meter, ¿por qué no? Su aura es una mezcla perfecta de miedo, respeto y poder. Es la encarnación de la oscuridad imponente. Lo que lo hace tan especial es que su aura no es solo de villano, sino de símbolo absoluto de poder y respeto. Es el antagonista que, aun estando en el lado oscuro, genera fascinación y hasta admiración. Cada vez que encendía el sable rojo, cada frase corta y cada paso pesado, Cada una manifestación de un respiración. personaje que trasciende el cine se convirtió en un icono. Merece el segundo puesto porque es la cúspide de la construcción del aura en ficción. Cada elemento de su diseño está pensado para transmitir poder y misticismo. Top 1 Jesucristo, yo creo que sí, ¿eh? Metería a Super Bigote. Mención honorífica, gente. Aunque no está en el top principal, William Dafoe merece su mención, porque es uno de esos actores que transmiten aura en cualquier papel. No.
Buah, yo hubiera puesto al actor este, tío, el del Conde Dooku, tío. ¿Cómo se llamaba? Ese sí que tenía aura. Joder, qué vida tuvo, hijo de puta, tío. Da igual si es el Duende Verde, Vincent Van Gogh o simplemente Dafoe siendo Dafoe. Su mirada es penetrante, su energía Se rara confirmó que todas las acusaciones eran falsas. No sé si se confirmó. Sé que ninguna se compró. hacen que sea inolvidable. Su aura es camaleónica y eso lo hace especial. William Dafoe entra a una escena y uno ya sabe que algo va a pasar. Es la definición Clint Eastwood. ¿Contarías el Quijote? Hostia, el Quijote yo lo metería de calle, ¿eh? Yo el Quijote lo metería. Pocos personajes personajes de libro más importantes que el Quijote hay, por no decirte que no hay ninguno. ¿Sabes? de un artista con magnetismo natural. ¿Quién va a estar? El top 1. Jesús. ¿Es Jesús de verdad? No podía ser otro. Jesús es, sin duda, Tío, es el mejor top de la historia. Voy a darle like. Bro, este top es hermoso, tío. Este top es perfecto. Quiero decir, lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo, todo. What the fuck. Hermano, lo tiene todo. ¿Cómo cojones ha aparecido Jesús? la figura con más aura de la historia. Su presencia Dios. trascendió culturas, religiones y siglos. Independientemente de la fe, Milenios, podemos hablar ya, ¿no? es imposible negar que su imagen transmite una energía que ha cambiado al mundo. El aura de Jesús proviene de su mensaje y de la forma en que encarnó ese mensaje. Amor, compasión, sacrificio. Su figura es tan poderosa que sigue generando devoción, arte, debates, reflexiones, miles de años después. Jesús es el número uno porque su aura no solo Un impacta, top similar a este. No sería capaz de hacer un top similar a este. transforma. Es el referente absoluto de lo que significa irradiar una energía más allá del humano. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si creen que me faltó mencionar a alguien en el top, No lo sé, el top es tan raro que no sé decir si le faltó a alguien. Sí. Sí. Dios mío. No sé qué deciros. Sí. Cine, gente, cine. Cine.